Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Juan capítulo 16, versos 12 al 15, 7 al 15, más bien, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la iglesia guiada por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, compuesto por los creyentes en Cristo, los cuales han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y por consiguiente han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido del agua y del Espíritu, y han entrado al reino de Dios, y están en el reino del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora hemos visto cuál es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el cuerpo místico de Cristo, compuesto por los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Ese cuerpo místico de creyentes, llamado la iglesia del Señor Jesucristo, es una nueva raza. Está compuesta por una nueva raza que Dios está creando una nueva raza a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es el cuerpo angelical de Dios, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el cual apareció a muchos profetas en el Antiguo Testamento, como a Abraham, a Jacob también, a Moisés, también a Manoa, el padre de Sansón, y también a otros hombres de Dios. Ese ángel de Jehová es un hombre
de otra dimensión, de la sexta dimensión, y ese es nada menos que Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 23, versos 20 en adelante, que dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Jesucristo nuestro Salvador. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Ahora podemos ver por qué Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan, verso 56 en adelante, podía decir: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes que Abraham? Cristo era en su cuerpo angelical el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y aún antes de Abraham, y antes de Noé, y antes de Adán, Cristo era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Veamos a Cristo aquí en Colosenses capítulo 1, y entonces lo comprenderemos mejor. Dice capítulo 1, verso 2 en adelante de Colosenses, San Pablo, el gran apóstol de Dios, con el conocimiento de Dios, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean, por cuanto la raza humana al pecar en el huerto del Edén cayó de la vida eterna y vino a ser cautiva y esclavizada en el reino de las tinieblas, ahora Cristo nos ha libertado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado Dios al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean, Dios nos ha libertado por medio de Cristo, como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Fue Dios por medio del ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, el que libertó al pueblo hebreo. Veamos, hacemos una pausa aquí para que podamos ver quién es ese que libertó al pueblo hebreo, para que lo veamos más claro. Vean en Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, dice Dios, hablando del pueblo hebreo que no quería escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Jehová Dios, por medio de su Espíritu Santo, hablaba a través de los profetas
Así le hablaba Dios al pueblo hebreo. Dios había dicho profeta, le había dicho a Moisés que levantaría profeta de medio del pueblo hebreo. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, donde dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así le dijo Dios, el profeta Moisés, al pueblo hebreo, porque así se lo había comunicado Dios. Y ahora el pueblo estaba llamado a escuchar al profeta que Dios enviaba. En el mismo capítulo 18, verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde coloca Dios su palabra para comunicársela a su pueblo? La coloca en la boca de los profetas que él envía. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi boca, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Toda persona está llamada a escuchar la voz de Dios en la forma en que Dios ha prometido que él le hablará a su pueblo, por medio de un hombre, un profeta, en el cual Dios colocará su palabra. Dios colocará su palabra en la boca de ese hombre hablará, y eso es la palabra de Dios para el pueblo. Y cualquiera que no escuchare lo que él diga, dice más: a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que toda palabra de Dios hablada por ese profeta en el nombre del Señor, como palabra de Dios, es la palabra que el pueblo está llamada a escuchar, y es la palabra que el pueblo está llamado a recibir en su alma. Cualquiera que no escuchare, Dios dice: yo le pediré cuenta. No quiso escuchar la voz de Dios. Ahora vean cómo Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo por medio de profetas, y ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Era Dios por medio de su Espíritu Santo, era Dios por medio de Cristo, hablando a través de diferentes hombres, de diferentes profetas que él enviaba de etapa en etapa. Pero algún día se haría carne ese ángel de Jehová. Dios entonces tendría un cuerpo de carne en medio del pueblo hebreo, porque Dios estaba en el ángel, su ángel, el ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Cristo. Y luego, cuando se hiciera carne ese ángel de Jehová, entonces Dios, estando en el ángel de Jehová, dentro también de un cuerpo de carne física, entonces estaría Dios en medio del pueblo hebreo con su cuerpo angelical y su cuerpo físico de carne. Y vean aquí en Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? Vendría el Señor, a quien el pueblo hebreo buscaba. El ángel del pacto, a quien el pueblo hebreo deseaba. ¿Y cómo vendría? Vendría después de su precursor, porque primero enviaría su mensajero delante de él para que le preparara el camino. Y ese mensajero fue Juan,
El Bautista que vino preparándole el camino al Señor, preparándole el camino al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que vendría en carne humana en medio del pueblo hebreo. Y cuando apareció Juan el Bautista, luego apareció en su ministerio Jesús, siendo bautizado por Juan el Bautista. Luego fue al desierto, en donde estuvo 40 días ayudando, y luego comenzó su ministerio. Juan había dicho acerca de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también había dicho: este es aquel del cual yo dije: he aquí después de mí viene un varón del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este es aquel varón del cual yo hablé así, presentando de esa forma a nuestro amado Señor Jesucristo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de presentar la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Fue el que precursó con su mensaje y ministerio la venida del Señor, la venida del ángel de Jehová en carne humana. Y ahora encontramos en Hebreos también lo que nos dice San Pablo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo, de toda la creación? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios creó el universo? Por medio de Jesucristo. ¿Ven? Y por quien asimismo hizo el universo. Lo hizo por medio de Jesucristo. ¿Y para quién? Para Jesucristo. Cristo es el heredero de todo, de toda la creación, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical. Y luego la semejanza física de Dios, ¿cuál es? ¿Y quién es? Jesucristo en su cuerpo físico de carne, el cual ya está glorificado y el cual está en el cielo, en la séptima dimensión, sentado a la diestra de Dios. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean lo grande que es nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay ninguna persona más grande que Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es nada menos que la imagen del Dios viviente en su cuerpo angelical, y es la semejanza física del Dios viviente en su cuerpo de carne, el cual ya fue glorificado. Y ahora toda persona que en el reino milenial estará viendo a Dios físicamente, lo estará viendo con su cuerpo físico glorificado, llamado Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre,
le dijo al pueblo hebreo. Ahora, ¿dónde estaba el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, conforme a la lectura que tuvimos de Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23. Y ahora podemos ver que es en la misma forma en que nosotros somos almas vivientes, los cuales estamos viviendo en estos cuerpos físicos de carne. Y ahora el nombre suyo, ¿dónde se lo colocan a usted? En el cuerpo de carne. Cuando usted nace, lo registran con un nombre que le colocan a ese cuerpecito que nació. Y ahora, ¿dónde estaba el nombre de Dios? Dios lo colocó en su ángel, el ángel de Jehová. Y luego, cuando se hizo carne en medio del pueblo hebreo, ¿dónde estaba el nombre de Dios? En el velo de carne llamado Jesús. Por eso él podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Y por consiguiente, todas las obras que Jesús hacía estaban siendo hechas en el nombre de su Padre. Él decía que no hacía nada de sí mismo. Por lo tanto, era el Padre obrando a través de Cristo nuestro Salvador, hablándole al pueblo hebreo por medio de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, o sea, por Jesucristo, del cual dice San Pablo, hablando de Cristo, a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿no éramos nosotros los herederos? Claro que sí. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es nuestro hermano mayor. Ahora, Él es el Hijo de Dios, y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios nos ha redimido, nos ha restaurado a la vida eterna. Y para que tengamos un cuadro más claro, ¿dónde estaba usted y yo antes de aparecer en la escena terrenal? ¿Dónde estábamos nosotros antes de Dios colocar a Adán en este planeta Tierra? Estábamos en Jesucristo. Y cuando Cristo vino a la tierra, estábamos en Él. Cuando Cristo estuvo predicando, estábamos en Él. Cuando Cristo fue tomado preso, fue juzgado por el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín y condenado, allí estábamos nosotros con Él. Cuando Cristo fue juzgado por Pilato, el cual no encontró causa de muerte en Jesús y lo quería soltar, allí estábamos nosotros con Él. Cuando fue llevado para ser crucificado, allí estábamos nosotros con Él. Cuando fue crucificado, allí estábamos nosotros con Él. Cuando fue sepultado, allí estábamos nosotros con Él. Cuando fue al infierno, allí estábamos nosotros con Él. Cuando fue resucitado, allí estábamos también nosotros con Él. Por eso es
que aunque nuestro cuerpo físico muera, vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados. Y si permanecemos vivos hasta ese momento, vamos a ser transformados. Cristo resucitó glorificado y ascendió al cielo y se presentó con su propio sacrificio y fue aceptado. Y ahora Él tiene un cuerpo glorificado. Y ahora nosotros hemos estado con Él. Pero llegó el tiempo en que teníamos que ser nosotros manifestados en este planeta Tierra. Ahora, ¿cómo que estábamos con Él? Eso es lo más sencillo para entender. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, luego de Abraham obtener la victoria contra los reyes que se llevaron a Lot y la familia de Lot cautivos, juntamente con otras personas de Sodoma, luego Abraham vino victorioso y con su sobrino y su familia, y se encontró con Melquisedec, el cual dice la Escritura que es rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén. Eso está vamos a ver cómo lo muestra San Pablo en Hebreos capítulo 7. Él toma ese pasaje o esa cita, la toma del capítulo 14 del Génesis. Pero vamos a ver cómo le explica San Pablo aquí. Capítulo 7, dice, capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Salem es Jerusalén. Ahora, este es Rey de paz, y Salem significa paz. Por lo tanto, siendo Rey de Jerusalén, es Rey de paz. Aunque es el lugar que más guerras ha tenido y tiene todavía, pero con todo y eso sigue siendo la ciudad de paz. Durante el reino milenial será manifestada esa paz sobre Jerusalén. ¿Y por qué no hay paz en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de paz? Porque está bajo el dominio del reino de los gentiles, aunque está en manos de los hebreos. Pero vean, una parte pertenece a los hebreos y una parte pertenece a gentiles. Y por cuanto el reino de este planeta Tierra está en manos de los gentiles, no puede haber paz en Jerusalén, porque la paz es en el reino milenial y la trae el príncipe de paz, Jesucristo, que es el Melquisedec del Antiguo Testamento que le apareció a Abraham. Sigue diciendo, vamos a ver, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, dice que también Leví pagó los diezmos a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Pues todavía no había nacido Isaac, el hijo prometido a Abraham, ni tampoco, y por consiguiente tampoco había nacido Jacob, y mucho menos Leví, que es uno de los hijos de Jacob. Y ya está pagando los diezmos a Melquisedec, aún sin nacer Leví, y sin nacer Jacob, y sin nacer Isaac. ¿Por qué? Porque estaban en los lomos de Abraham. Y en esa misma forma, nosotros estábamos en los lomos de Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora veamos un poco más claro este misterio. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Es lo mismo en estas plantaciones de trigo, lo mismo que en la raza humana. Usted, antes de tener ese cuerpo, ¿dónde estaba? En los lomos de su padre. Y ahora el trigo, los granos de trigo, ¿dónde aparecen? En la planta de trigo. ¿Y dónde estaban esos granos de trigo y esa planta de trigo? En el grano de trigo que fue sembrado. Y donde quiera que estuvo ese grano de trigo, si usted lo llevaba de una ciudad a otra, ahí usted estaba llevando un grano de trigo, pero potencialmente usted estaba llevando una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y usted le puede decir a cualquier persona: yo tengo aquí una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y cualquier persona lo mira a usted al ver que usted le está mostrando un grano de trigo y le dice: tú estás loco. Así hablan los ignorantes. Pero la gente sabia, que conoce el programa divino de la ley, de la siembra y de la cosecha, pues cuando ven un hombre diciendo algo así, dicen: tú estás correcto, tú estás hablando la verdad, tú eres un hombre sabio que sabes que en ese grano de trigo está una planta de trigo con muchos granos de trigo, lo cual es manifestado cuando colocas ese grano de trigo en la tierra para que nazca y se convierta en una planta de trigo. Y luego la vida de ese grano de trigo va pasando por la planta de trigo y se reproduce en muchos granos de trigo. ¿Ve? Esa es la sabiduría de Dios.
Y cuando la persona conoce todo ese proceso para tener muchos granos de trigo, está conociendo la sabiduría de Dios manifestada en la plantación de trigo. Conoce todo el proceso divino, pero no se puede quedar solamente conociendo la sabiduría de Dios en la producción del trigo. En toda la creación, la sabiduría de Dios ha sido manifestada. Por lo tanto, hay mucho que aprender de Dios. Ahora, para que nosotros entendamos el programa divino para con los seres humanos, Cristo lo representa o lo tipifica con las cosas naturales que ya nosotros conocemos, para que se nos haga sencillo entender el programa de Dios. Por eso Cristo también, cuando le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento para entrar al reino de Dios, se lo mostró en forma sencilla, tipificándolo con el nacimiento humano. Le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora Nicodemo pensó que tenía que entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Pero todo eso estaba hablando de un nuevo nacimiento en un orden celestial. Nacer del agua y del Espíritu. Eso es nacer de la palabra y del Espíritu, recibiendo el Evangelio y creyendo en Cristo como nuestro Salvador, y siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo. Así obtenemos el nuevo nacimiento y así nacemos en el reino de Dios. Así es como entramos al reino de Dios. Ahora, Cristo, siendo el grano de trigo, como Él mismo dijo, cuando Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Ahora les dije que usted puede tener un grano de trigo y llevarlo de una ciudad a otra y decir: yo ando con una planta aquí de trigo que tiene muchos granos de trigo, y lo muestra, y la gente lo que ve es un grano de trigo. Pero usted tiene la sabiduría de Dios en cuanto a la siembra y cosecha del trigo. Y por consiguiente usted sabe que al colocar en el proceso de siembra, crecimiento y cosecha ese grano de trigo, el resultado será una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y ahora, vean, todo está en ese grano de trigo. Todos los granos de trigo que va a tener la planta de trigo está en ese grano de trigo, y aún más, todas las demás plantas de trigo que vengan a través de esos granos de trigo que nazcan y sean sembrados de nuevo. Vean, ¿dónde estaban? En el primer grano de trigo. Así es en Cristo el grano de trigo que fue sembrado para nacer en la forma de una planta de trigo, y esa planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. Para en esa planta de trigo, la vida del grano de trigo, el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés, manifestarse y reproducirse en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios. Por consiguiente, todos los granos de trigo que son los hijos e hijas de Dios van a nacer ¿dónde? En la planta de trigo, por medio de la manifestación de la vida del grano de trigo. Y la vida del grano de trigo es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo que estará en esa planta de trigo, van a nacer muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios.
Muchas personas van a recibir a Cristo como su Salvador, van a confesar a Cristo sus pecados, Cristo los va a perdonar y los va a limpiar con su sangre preciosa, y van a ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y van así a obtener el nuevo nacimiento. Van a nacer en la planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿dónde estábamos? Estábamos en Jesucristo. Y ahora somos manifestados como hijos e hijas de Dios en la planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora veamos con más detalles este misterio de nosotros estando en Cristo antes de aparecer en la tierra. Sigue diciendo acá en Colosenses capítulo 1, donde hicimos una pausa. Vamos a continuar ahora. Nos detuvimos aquí donde decía: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención es por medio de Cristo y su sangre. Por medio de Cristo y su sangre es que obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos limpios de todo pecado. No busque otra persona ni busque otra forma. Ya hay una forma y es la que Dios ya estableció. Y por medio de esta forma establecida por Dios es que somos reconciliados con Dios, lo cual fue tipificado allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, versos 26 en adelante del libro de Levítico. En el día de la expiación se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, y el sumo sacerdote llevaba la sangre de la expiación al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, y durante ese día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo de cada año, se efectuaba la expiación por el pecado para las personas ser reconciliadas con Dios. Vean, eso está en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese es el día de la reconciliación, el día 10 del mes séptimo de cada año. El día que se realizaba la expiación por el pecado en medio del pueblo hebreo. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que, afligida en su alma por haber pecado contra Dios, no viniera a Dios arrepentido de sus pecados y pidiera perdón a Dios, entonces esa persona sería cortada del pueblo de Dios, no sería reconciliada con Dios. Pero toda persona que venía a Dios arrepentida por haber pecado contra Dios, afligido en su alma, con dolor en su alma por haber pecado contra Dios, obtenía el perdón de sus pecados y era reconciliada la persona con Dios para vivir un año más. Al otro año, para la misma fecha, tenía que hacer lo mismo. ¿Y por qué todos los años? Porque los animales no tienen alma y por eso no son perfectos, y la sangre de los animales no es perfecta. Por consiguiente, esos sacrificios eran sacrificios temporales que tipificaban el sacrificio perfecto que sería hecho por el Mesías en su primera venida. Por eso Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo con su sangre
no cubre el pecado, sino que lo quita. En el Antiguo Testamento, la sangre de esos sacrificios que se efectuaban solamente cubría el pecado delante de Dios, pero no lo podía quitar porque no era una sangre perfecta, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no puede venir el espíritu del animal a la persona para santificarlo. Ahora, por cuanto todo esto en el Antiguo Testamento era el tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, por eso tenía valor delante de Dios y Dios lo ordenó en esa forma. Por lo tanto, los creyentes del Antiguo Testamento que ofrecían a Dios estos sacrificios y creían en estos sacrificios eran creyentes en el tipo y figura de Cristo. Eran creyentes en Cristo, pero en tipo y figura. Pero ahora en el Nuevo Testamento están los creyentes en Cristo no en los tipos y figuras, sino en la realidad. Y ahora Cristo es nuestra expiación por el pecado. Y ahora toda persona en el Nuevo Testamento, o sea, de Cristo hacia acá, no tiene que ir a Jerusalén para cuando el sumo sacerdote sacrifique el macho cabrío, la persona arrepentida por sus pecados, recibir el perdón de sus pecados y ser reconciliada con Dios. Ya ni siquiera hay templo en Jerusalén. Ya ni siquiera está el templo de los judíos allí en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón. Allí lo que está en la actualidad es la mezquita de Omar, un templo gentil. Por lo tanto, ya no hay nada que ir a buscar a Jerusalén para obtener el perdón de los pecados, sino que lo que hay que hacer es creer en el que fue crucificado en Jerusalén, porque ese es el sacrificio por el pecado. Él es nuestra expiación. Y usted no tiene que estar allá en Jerusalén para entonces recibirlo como su Salvador. En cualquier país que esté, lo puede recibir como su Salvador y Él perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento. Nacerá como un grano de trigo en la planta de trigo y la planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede obtener el nuevo nacimiento a menos que no sea en la planta de trigo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque es en su iglesia que está el Espíritu Santo guiando a su iglesia a toda justicia y a toda verdad y enseñándoles todas las cosas que deben suceder. Cristo dijo quién sería el que guiaría a su iglesia y la guiaría a toda justicia y a toda verdad y le enseñaría todas las cosas que habrían de suceder. ¿Y quién es la persona encargada de guiar a la iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera de Jesucristo, la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Y ahora, esa iglesia está tipificada en la planta de trigo que llevaría muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Y ahora hemos visto la bendición tan grande que hay en ser un grano de trigo de esa planta de trigo, producto de Cristo, el grano de trigo que murió en la cruz del Calvario. Ese es el privilegio más grande que una persona puede tener, ser un grano de trigo de esa planta de trigo, ser un miembro de la iglesia de Jesucristo, ser una persona nacida de nuevo, nacida en el reino de Cristo, nacida en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae.
Y ahora, por cuanto todas las ovejas del Padre le fueron dadas a Cristo, vean, todas las ovejas estaban ¿dónde? Con Cristo y en Cristo. Ahora continuamos leyendo aquí en Colosenses capítulo 1. Ya leímos en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Vean, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es el cuerpo angelical de Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Por eso muchas personas vieron al ángel de Jehová y dijeron que vieron a Dios cara a cara. Y luego Dios le había dicho a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego en San Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora, ¿por qué estos hombres de Dios, como Jacob, cuando se encontró con el ángel y luchó con él y no lo soltó hasta que el ángel no lo bendijo y le cambió su nombre de Jacob por el nombre de Israel? ¿Y por qué Manoah también dice, cuando vio al ángel de Jehová, le dice a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara? Y ahora el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 18 dice: nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le declaró. ¿Mintieron esas personas del Antiguo Testamento al decir que habían visto a Dios cara a cara? No. Dijeron la verdad. Pero lo que vieron fue el cuerpo angelical de Dios, que es el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Luego, cuando ya el Verbo que era con Dios y era Dios se hizo carne, se hizo hombre y vivió en medio del pueblo hebreo, conforme a San Juan capítulo 1, donde nos dice el verso 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo se hizo carne, el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, ahora se hizo carne y ahora estaba en medio del pueblo hebreo en la forma de un hombre que comía, bebía, trabajaba en la construcción, era carpintero, y con todo eso era el Verbo que era con Dios y era Dios, hecho carne en medio del pueblo hebreo. Y ahora Jesús, en el capítulo 14 de San Juan, hablando o enseñando, vean lo que dice. Capítulo 14, verso 6 en adelante dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viera al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahora, ¿cómo lo conocen y cómo lo han visto? Porque dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y podían buscar, pero ¿dónde está el Padre? Vamos a ver.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahora vean el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Era que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, al ser humano. Es como usted y yo. Muchas personas miran a otra persona y dicen: yo estoy viendo a tal persona. Pero si vamos a ver con más detalles lo que está sucediendo, la persona no está viendo a la otra persona. Lo que está viendo es su cuerpo físico, pero a la persona en sí no la está viendo, porque la persona en sí es alma viviente. Somos almas vivientes y lo que nos podemos ver los unos a los otros es la parte física, el cuerpo físico. Pero no podemos ver el alma que está dentro de la persona. Ahora, usted y yo, que somos almas vivientes, para poder manifestarnos en esta tierra, tenemos que tener un cuerpo de carne. Y ese cuerpo de carne recibe el nombre para la persona. Por lo tanto, usted puede decir también en algunas ocasiones: el que ha visto mi cuerpo, me ha visto a mí. Eso era lo que estaba Cristo allí diciendo, porque el que ha visto a Jesucristo, ha visto a Dios. Pero ¿cómo estaban viendo a Dios? Estaban viendo a Dios en cuanto a su cuerpo de carne llamado Jesús. Pero literalmente no estaban viendo a Dios, porque Dios estaba dentro de Jesucristo, el velo de carne. Y ahora, ¿vieron lo sencillo que es todo? Y ahora, así como usted y yo somos cuerpo, espíritu y alma, en Jesucristo estaba Dios como cuerpo, espíritu y alma. Si Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, entonces, y el hombre es alma, espíritu y cuerpo, entonces Dios tiene que ser alma, espíritu y cuerpo. Dios, el Padre, tiene un cuerpo espiritual llamado el ángel de Jehová, y tiene un cuerpo físico llamado Jesús. El ángel de Jehová y Jesús es la misma persona, pero el ángel de Jehová es Jesús en su cuerpo angelical, y Jesús en su cuerpo de carne es el velo de carne donde Dios moró en toda su plenitud. Y por cuanto Dios moró en Jesucristo en toda su plenitud, en Jesucristo estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí todo manifestado. Eso es la plenitud de Dios
morando en carne humana. Y por consiguiente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba allí. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por eso bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bautizaron los apóstoles a las personas que vinieron arrepentidas a Cristo, las bautizaron en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en cumplimiento a la orden de Cristo de bautizar a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre, que es Señor Jesucristo. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y ahora continuemos aquí leyendo este pasaje de Colosenses capítulo 1. Pasemos aquí en este verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿De dónde vino la creación? De Jesucristo, porque Dios en Cristo creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, porque hay un mundo invisible y hay un mundo visible. El mundo visible ha venido a existencia, ¿de dónde? Del mundo invisible, porque Dios, de lo que no se veía, hizo lo que se ve. Y sigue diciendo: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo mismo que San Pablo había dicho en Hebreos capítulo 1, lo cual leímos, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él es el heredero de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De dónde vino la creación del universo? De Jesucristo. Fue Dios por medio de Jesucristo el que creó los cielos y la tierra en el principio. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven? No es solamente antes que Abraham, es antes de toda la creación. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para poder salvar nuestra alma y que podamos vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que la continuidad que ha tenido la creación ha sido por Cristo. En Él todas las cosas subsisten. Él es el que creó y sustenta toda la creación. Creador y sustentador. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesús habitó toda la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba dentro de Jesús. En Él estaba Dios en toda su plenitud. Y Él es la cabeza
del cuerpo místico que es su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Así como el hombre es la cabeza en el hogar, la cabeza del matrimonio, Cristo es la cabeza de su iglesia. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahora podemos ver que la reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios estaba en Jesucristo, reconciliando consigo mismo al ser humano. No hay otra forma para la persona ser reconciliada con Dios y ser restaurado a la vida eterna y entrar al pacto divino y quedar cubierto con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador, y obtener el derecho a vivir, ya no por un año más, sino por toda la eternidad. Recuerden que las personas que en ese día 10 del mes séptimo de cada año no afligían sus almas por haber pecado contra Dios, no se arrepentían y pedían perdón a Dios, no quedaban perdonadas y por consiguiente no quedaban reconciliadas con Dios, y por consiguiente sus pecados no quedaban cubiertos con la sangre de la expiación. Por consiguiente, Dios los miraba y veía los pecados en ellos, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte venía para esas personas luego del día de la expiación. En cualquier momento, esas personas morirían. No tendrían el derecho de vivir un año más, porque no estaban reconciliadas con Dios. Y ahora ya no tenemos que ir para que el sumo sacerdote hebreo haga un sacrificio para nosotros ser reconciliados con Dios. Ya Melquisedec, el sumo sacerdote del templo celestial, efectuó el sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí Cristo fue sacrificado por el pecado, y luego, cuando ascendió al cielo, Cristo mismo, como sumo sacerdote, presentó su sacrificio por el pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree quede limpio de todo pecado por la sangre de Cristo y quede reconciliado con Dios, no para un año más, sino para toda la eternidad. Ahora hemos visto el por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y desde el día del sacrificio de Cristo en adelante, comenzó no en la tierra, sino en el cielo, el día de la expiación, el día para la reconciliación del ser humano con Dios, así como fue tipificado en el día 10 del mes séptimo de cada año, el cual era el día de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, lo cual tenían que hacer cada año. Ahora se abrió en el cielo del día de la crucifixión de Cristo en adelante, se abrió en el cielo, en el templo celestial, el día de la expiación, para la reconciliación de toda persona con Dios. Por eso es que
se predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, y se le anuncia al pueblo la buena nueva, la buena noticia de que hay un sacrificio por el pecado para que la persona afligida por haber pecado contra Dios y arrepentida, venga a Cristo, lo reciba como su Salvador y obtenga el perdón de sus pecados. Cristo lo limpie con su sangre preciosa de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En palabras más claras, el que creyere, ese es el que arrepentido de sus pecados los confiesa a Cristo y recibe a Cristo como su Salvador, el cual es nuestra expiación por el pecado. Obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Y así somos restaurados a la vida eterna. Y así tenemos derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador, así como eran reconciliados con Dios, pero por un año solamente, las personas el día 10 del mes séptimo, lo cual tenían que hacer todos los años el día 10 del mes séptimo. Y ahora Dios ha mostrado su amor para con nosotros al dar a nosotros un sacrificio por el pecado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, verso 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ahora, en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, verso 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora hemos visto cómo ser reconciliados con Dios para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Lo mismo que sucedía en medio del pueblo hebreo, lo cual hacían cada año para poder vivir en el reino terrenal de Dios que estaba en medio del pueblo hebreo. Cada rey estaba llamado a reinar para Dios, porque Dios había establecido su reino en medio del pueblo hebreo
cuando colocó a los jueces desde Josué hasta Samuel, y luego cuando fueron colocados los reyes, Saúl, David y Salomón, y así por el estilo. Ese reino de David era el reino de Dios en la tierra, y ese trono de David era el trono de Dios en la tierra. Y ahora, ese es el reino y trono que Cristo hereda, conforme a las palabras del arcángel Gabriel, en el capítulo 1, verso 30 al 36 de San Lucas. Cuando el arcángel Gabriel le habla a la Virgen María, le dice, verso 30 en adelante, dice, porque el ángel, San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y será llamado, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el heredero al trono de David para establecer el trono, el reino de Dios en la tierra. Y ahora podemos ver cómo en ese reino que será establecido por Cristo en la tierra, el cual se sentará sobre el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David y por consiguiente al reino. Él tendrá en ese reino terrenal a todos aquellos que le han recibido como su Salvador, porque esas personas tienen derecho a vivir en el reino físico de Dios también, que será el glorioso reino milenial de Cristo. Así como cada creyente en Cristo tiene derecho a vivir en el reino espiritual de Cristo, tiene derecho a vivir en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino espiritual. El reino de Cristo está en forma espiritual, pero se va a materializar y será entonces el glorioso reino milenial de Cristo con sus escogidos, con todos los miembros del reino que son los redimidos por la sangre de Cristo nuestro Salvador. Todos los que han sido reconciliados con Dios para poder vivir no por un año más, sino por toda la eternidad. Y ahora, todo redimido por Cristo está en la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo que le toca vivir. En la iglesia de Jesucristo es que Cristo produce el nuevo nacimiento de cada persona que es simiente de Dios y que estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo, así como la planta de trigo con todos los granos de trigo estaba en el grano de trigo. La iglesia con todos sus miembros estaba en Jesucristo nuestro Salvador. Como Eva estaba en Adán. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Dios le dio a Cristo, que es el segundo Adán, le dio la segunda Eva. ¿Para qué? Para reproducirse Cristo en hijos e hijas de Dios. Para Cristo, el grano de trigo, reproducirse muchos
granos de trigo, pero lo tiene que hacer por medio de la planta de trigo que es su iglesia. Porque un grano de trigo no puede decir: yo no me voy a reproducir en muchos granos de trigo a través de una planta de trigo. Me voy a reproducir en muchos granos de trigo en un árbol de mango o de aguacates. Eso no funciona, porque Dios no diseñó el árbol de aguacate o de mangos para producir granos de trigo. ¿Ven? Dios diseñó en su programa la planta de trigo para que a través de la planta de trigo nazcan muchos granos de trigo. Y Dios diseñó en su programa la iglesia para, a través de la iglesia, Cristo reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿dónde es que nacen los hijos e hijas de Dios? Nacen en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del Espíritu de Cristo, de la vida de Cristo en la planta de trigo, en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. Así como la vida que estaba en el grano de trigo es el que le da vida a la planta de trigo. Si se va esa vida de la planta de trigo se seca y se muere y no produce granos de trigo. Hay una vida en cada planta de trigo y hay una vida en la iglesia del Señor Jesucristo, y es la vida de Cristo en forma de Espíritu Santo manifestándose y guiando a su iglesia a toda justicia y a toda verdad. Para la iglesia, el Espíritu Santo ha estado en ella manifestándose de edad en edad. Se manifestó a través de los apóstoles, se manifestó a través de cada ángel mensajero de San Pablo, de Ireneo, de cada ángel mensajero, hasta llegar al séptimo ángel mensajero, el reverendo William Branham, y estará manifestándose en este tiempo final a través del ángel del Señor Jesucristo. Y en cada etapa ha estado guiando a su iglesia a toda la verdad. Ha guiado a su iglesia en toda la verdad divina correspondiente a cada edad. Y le ha estado dando a conocer las cosas que deben suceder. Por eso los apóstoles hablaron de cosas futuras que sucederían. Pedro y otros apóstoles y San Pablo también profetizó de cosas que sucederían para el futuro. Y a través del reverendo William Branham también el Espíritu Santo profetizó de cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Por ejemplo, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia y se manifestará en medio de su iglesia. El mismo que vino el día de Pentecostés, y el mismo que estaba en los apóstoles, y el mismo que estaba en cada ángel mensajero, guiando a la iglesia a toda verdad y cuidando a la iglesia y revelándole las cosas que debían conocer en cada etapa. Y ahora veamos lo que el reverendo William Branham dice aquí del Espíritu Santo. Dice en la página 134 del libro de los sellos, dice: y noten ustedes, esto es en español, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo, guiándola de edad en edad, y ha estado
en cada ángel mensajero manifestado temporalmente mientras él estuvo en la tierra, pero luego que murió físicamente el mensajero, el Espíritu Santo levantó a otro mensajero en el cual se manifestó temporalmente también. Fue manifestado a través de carne humana, a través de cada mensajero, y para el día postrero el Espíritu Santo estará manifestado en carne humana en el último ángel mensajero que Cristo enviará a su iglesia, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, el cual es un profeta dispensacional, el séptimo profeta dispensacional. En ese será que el Espíritu Santo estará en el día postrero, guiando a la iglesia del Señor Jesucristo y dándole a conocer todas las cosas que han de suceder en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia. Pues el Espíritu Santo está prometido que sería enviado por Cristo para guiar a su iglesia. En el capítulo 14, verso 26, en el verso 26 dice Cristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué estará haciendo el Espíritu Santo de etapa en etapa en la iglesia? Guiándola a toda verdad y enseñándole a la iglesia todas las cosas que han de suceder. Y también a cada persona como individuo, el Espíritu Santo estará en la persona, guiándola y enseñándole y cuidando la vida de la persona por medio del bautismo del Espíritu Santo, en donde la persona obtiene el nuevo nacimiento y recibe un cuerpo angelical teofánico, el cual lo cuidará y lo guiará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora tenemos la promesa para este tiempo final, que el Espíritu Santo estará enseñándonos todas las cosas que deben suceder. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice Cristo: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí la promesa es que va a ser dado a conocer a los otros todo lo que ha de suceder después de estas que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia. ¿Cómo es que Dios va a dar a conocer a los otros todas estas cosas que han de suceder? En Apocalipsis 22, verso 6, está la respuesta de parte de Dios. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto? A su ángel. Por medio del ángel del Señor Jesucristo es que todas estas cosas estarán siendo dadas a conocer. El Espíritu Santo, en el ángel del Señor Jesucristo, estará revelando a la iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará guiando a su iglesia en todo el programa de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice:
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesucristo dice que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Ese es el instrumento de Cristo, del Espíritu Santo, en medio de su iglesia en el día postrero. En San Juan capítulo 13, verso 20 dice Cristo: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y quién es el enviado de Cristo para este tiempo final? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que podrá recibir la persona a Cristo al recibir al enviado de Cristo? Porque Cristo en el Espíritu Santo viene manifestado en su enviado. Y por consiguiente, a través de ese enviado es que Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta en medio de su iglesia y la guía a toda la verdad divina y le da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero tendrá al Espíritu Santo manifestado a través de su ángel mensajero, guiándola a toda verdad y dándole a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y estará Cristo preparando a su iglesia para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Cristo también estará llamando y juntando hasta el último escogido del día postrero. ¿Dónde? En su cuerpo místico de creyentes, en la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y ahora hemos visto el misterio de la iglesia guiada por el Espíritu Santo. La iglesia se encuentra en la etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular, donde es guiada por el Espíritu Santo. Por eso dice Apocalipsis 4, sube acá. ¿Dónde vamos a subir? A la edad de la piedra angular, a la etapa que corresponde a este tiempo, para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo nos estará dando a conocer estas cosas? Por medio de su ángel mensajero. Esa es la forma en que el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia, guiándola en este tiempo final a toda justicia y a toda verdad, y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿Y dónde están? ¿Y quiénes son los miembros de esa iglesia guiada por el Espíritu Santo? Aquí estamos. Aquí estamos presentes en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, donde Cristo en el Espíritu Santo está guiando su iglesia en este día postrero. La iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hemos visto cuál es esa iglesia y hemos visto quiénes son los miembros de esa iglesia. ¿Dónde están? Aquí estamos. Estamos en la casa de Dios en tiempo presente. En el aquí y en el ahora. No en el pasado, sino en tiempo presente. La iglesia guiada por el Espíritu Santo en tiempo presente, vean ustedes, es la iglesia en la etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Toda persona
que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, todavía no está en la iglesia guiada por el Espíritu Santo, todavía no está en la planta de trigo como un grano de trigo y no tiene vida eterna por consiguiente. Pero en esta tarde puede recibir a Cristo y puede recibir todas las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador y puede ser reconciliado o reconciliada con Dios y recibir salvación y vida eterna, y así nacer en el reino de Cristo, en la planta de trigo con vida eterna, para poder decir: yo soy un miembro de la iglesia guiada por el Espíritu Santo en este tiempo final. Así es que el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por toda persona que levante su mano para recibir a Cristo como su Salvador personal. Y los que ya lo han recibido, que las bendiciones de Jesucristo bajo el nuevo pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto Cristo complete su iglesia, y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y muchas gracias por vuestra amable atención. Y nuevamente con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín.